La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Colombia, a las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora .5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y por supuesto en nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com. Atención a los hechos más importantes del momento de Bogotá, Colombia y del mundo para hoy martes 29 de abril del año 2025. Condenan a 5 años de cárcel a Snyder Pinilla por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es por el momento uno de los escándalos de mayor envergadura, de mayor proporcionalidad, escándalos de corrupción que se han destapado en este gobierno y que ya empiezan a tener sus sentencias, sus condenas. De acuerdo con la Fiscalía, entre mayo del 2023 y marzo del 2024, Snyder Pinilla hizo parte de una estructura delictiva integrada por altos funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Así que la jueza 10ª penal del circuito condenó a 5 años y 8 meses de cárcel a Snyder Pinilla, subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación tras su participación en el entramado de corrupción al interior de esa entidad. De acuerdo con la Fiscalía, entre mayo del 2023 y marzo del 2024, Snyder Pinilla hizo parte de una estructura delictiva integrada por altos funcionarios de la unidad y contratistas que direccionó contratos bajo la modalidad de atención de emergencias, simulando procesos de selección y alterando cotizaciones para apropiarse de dineros públicos. En un preacuerdo con la justicia, el ex subdirector de la unidad aceptó cargos por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación en 2 oportunidades. Como parte de la negociación, además de decir la verdad, devolvió 618 millones de pesos y recibió una rebaja del 45% en la pena, lo que le representó una condena de 5 años y 8 meses de prisión, además de una multa a los 254 millones de pesos. Esta, sin lugar a dudas, es una de las noticias más importantes que destacamos en este momento aquí en Al Día Noticias. Las otras noticias para destacar en el campo político, pues ya empiezan a haber reacciones por una declaración que entregó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el sentido que si el Senado no le aprueba la consulta popular que va a radicar este 1 de mayo, pues que él la presidente puede hacer esa convocatoria por decreto o necesariamente se tiene que aprobar por el Congreso de la República, que es lo que uno creería en principio. Por eso, el ex candidato a la presidencia de la República y director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, dijo en su cuenta de X: listo, Petro se terminó de sincerar, sin máscaras, admite que quiere declarar al Congreso ilegítimo si no le aprueban su consulta popular. Con este eufemismo amenaza, el pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, y lo cita entre comillas porque es lo dicho por el presidente de la República en el más reciente Consejo de Ministros. Estas las declaraciones del presidente que están generando preocupación en todos los sectores de la política colombiana. ¿Aprueba o no se pronuncia? ¿Cierto? Pues a ver, no se va a pronunciar, esperando que salga la ley en la comisión primera. ¿O va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera?
Si va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera, el pueblo debe saber qué hacer, porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante, el pueblo colombiano. El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, que no es amenaza, es que una institución no puede volverse ilegítima. Y una institución se vuelve ilegítima si le quita la voz al mandante, porque lo único que hace fuente de legitimidad según la Constitución es el poder del pueblo. Eso se llama soberanía popular y está escrito en la Constitución de Colombia. Así que esa es la advertencia que hace el presidente de la República al Congreso. Si no le aprueba la consulta popular, pues entonces la emite por decreto, y lo otro es que se convierte en una institución ilegítima, porque al parecer se la tienen que aprobar porque es lo que quiere el pueblo. Es lo que dice el presidente de la República, Gustavo Petro, y por eso la reacción que entregó en ese sentido el ex candidato presidencial y director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Tenemos otra reacción y es de la concejal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, quien escribió en su cuenta de X sobre este mismo video lo siguiente: el presidente Petro sigue transmitiendo sus consejos donde evidencia que no hace nada bueno por el país, solo se reúne a echar carreta y a mirar cómo acabar con la libertad y con la democracia. Así que hay cientos de reacciones en las redes sociales, compartimos solo algunas de ellas para citar lo que es noticia en este momento en el territorio nacional, y tiene que ver con esta advertencia que lanzó el presidente de la República. Otro de los hechos importantes a destacar tiene que ver, sin lugar a dudas, con la presencia masiva de indígenas en la capital de la República. Lo destacábamos en nuestra emisión de ayer. Se esperan que sean unos 20,000 indígenas los que terminen llegando a Bogotá. De momento, hay tensión en la Universidad Nacional tras la llegada de la minga indígena, que se tomó algunos edificios. Incluso el rector del claustro educativo, que autorizó el ingreso de los indígenas, tuvo inconvenientes superados rápidamente para entrar a uno de los recintos con el fin de dialogar con los ciudadanos que han llegado de diferentes partes de Colombia. Así que hasta el mismo rector le estaban impidiendo que ingresara a uno de los edificios de la Universidad Nacional. De todas maneras, pues se logró superar la emergencia. Lo cierto es que se ha pronunciado la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila. Recordemos que desde la administración se había anunciado que se habían habilitado varios sitios para que ellos estuvieran allí y no se colapsara la Universidad Nacional, como en efecto ocurrió, porque buena parte de la universidad no pudo funcionar en lo que es su dinámica natural, que es la entrega de clases a los estudiantes que están recibiendo formación superior allí. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, publicó en su cuenta de X lo siguiente: desde hace un par de semanas el distrito dispuso diferentes espacios para la minga. Fueron ofrecidos el Parque El Renacimiento, Tercer Milenio y el Palacio de los Deportes, todos con la logística necesaria. Sin embargo, la minga tomó la decisión de quedarse toda en la Universidad Nacional, a pesar de que las directivas habían autorizado una capacidad solo para 4,000 personas. Dada esta situación, la logística que el distrito había contemplado para los otros lugares fue llevada a la Universidad Nacional. Allí también están los equipos de Bogotá haciendo acompañamiento, dijo el funcionario. Hemos cumplido con los compromisos previos e incluso ofrecido ayuda adicional para que logremos cuidar la minga, cuidar la ciudad y respetar el derecho de todas las personas que se movilizan o no, dice la publicación del secretario de Gobierno de Bogotá. Aquí algunas fotografías que muestran el acompañamiento que hacen funcionarios de la administración distrital y sobre todo de la Secretaría de Gobierno a esta minga y a esta presencia masiva de indígenas que están llegando para participar de la marcha del 1 de mayo, y además de lo que se va a registrar ese día, que es un acontecimiento importante para el gobierno y que tiene relación con la
radicación de la consulta popular. Esa es la noticia, no la perdamos de vista. Ese es lo importante para este día, el 1 de mayo, donde el gobierno aspira a radicar, por supuesto, lo que es la consulta en estos momentos. Y también, pues, hay reacciones de los congresistas de lo que está pasando con este tema de los indígenas en el país. Dice la senadora de la República, Paloma Valencia, según la publicación que ha hecho el Día Noticias, indígenas armados con machetes tomaron edificios en la Universidad Nacional, denunció la senadora Paloma Valencia. El presidente Gustavo Petro impuso un rector ilegítimo que permite estas invasiones y la nacional no es del gobierno ni de las protestas, es de los estudiantes, expresó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Lo que está pasando en la Universidad Nacional es gravísimo. Llegaron indígenas, especialmente del Cauca, y se tomaron el campus. La primera pregunta es cómo va a dar clases si se han secuestrado más de 9 edificios. Si incluso con machetes están amenazando a algunos de los estudiantes. Muy bien que quieran venir a manifestarse en las cosas que prepara Petro, pero porque tienen que afectar a los estudiantes de la Universidad Nacional. Y por supuesto, esto tiene que ver con un rector, porque el único rector real de la Nacional es José Ismael Reyes, que fue el que se eligió. Luego, a través de trampas, Gustavo Petro logró poner a Múnera, que por supuesto se ha vuelto íntimo de las tomas de la Nacional. Por supuesto, al gobierno tampoco le importa lo que está pasando en la Nacional, porque son ellos los que ponen los recursos para la toma de la Universidad Nacional. ¿Quién le va a responder a los estudiantes que necesitan graduarse? Necesitan graduarse habiendo recibido las clases. Y después simplemente dicen, vamos a recuperar en 2 semanas lo que perdimos en meses. Es una falta de respeto con los estudiantes de la Universidad Nacional. Es una falta de respeto con los colombianos, porque finalmente somos todos nosotros con nuestros impuestos los que pagamos las carreras de quienes están en la Nacional. Por favor, exigimos respeto, que les dejen a los estudiantes estudiar. El que quiera protestar, que venga aquí a la Plaza de Nariz. Allí algunas de las reacciones que se tiene en estos momentos con la senadora Paloma Valencia por lo que está pasando con los indígenas en la capital del país. Y hay más noticias sobre los indígenas. Dicen profesores de la Universidad Nacional que están instrumentalizando a la Universidad Nacional. Fue pagado por el gobierno, dice Diego Torres, el representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Habló sobre esta situación de la minga indígena que se estaría dando en el alma mater. Desde ayer, la minga indígena se asentó en las instalaciones de la Universidad Nacional debido a que estarán presentes en la marcha del Día del Trabajo. De acuerdo con testimonios de estudiantes, este colectivo étnico ha bloqueado la entrada a los edificios y esto llevó a que hoy se dictaran clases de forma virtual. Se están dando clases virtuales allí en la Nacional. Con ello, parte del cuerpo de profesores de esta institución pública se han mostrado en desacuerdo. El profesor Diego Torres, representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, señaló que el uso de los espacios de la universidad como instrumento político es algo que rechazamos y esto es claramente lo que está pasando en este momento. Además, agregó el académico que no hay una claridad de por qué la minga indígena fue ubicada en las instalaciones de la Universidad Nacional. De hecho, ayer los estudiantes desconocían que esta población se encontraría instalada. Así que esas algunas de las reacciones por parte de los estudiantes y también de los maestros de la Universidad Nacional. Y más sobre los indígenas, porque todos los días están protagonizando hechos. Por ejemplo, hoy bloquearon vías de acceso a Bogotá y la idea era no pagar los peajes. Por eso la minga indígena no pagó el peaje para entrar a Bogotá. Según se conoció, la concesión permitió el paso de esta minga. Este martes se reportó la entrada de cerca de 30 chivas provenientes de diferentes zonas del país. Así que en horas de la mañana, la concesión Vía Sumapaz, encargada de la operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Girardot, informó sobre los inconvenientes en este corredor por cuenta de algunos bloqueos protagonizados por integrantes de la minga indígena que se movilizaban hacia la capital del país en varias chivas. Así que esta es otra de las noticias, las dificultades que hubo
en materia de movilidad y sobre todo pues que no estaban permitiendo el paso. Hay más reacciones y más noticias en materia política. Vamos a la Cámara de Representantes porque allí se ha pronunciado la representante Carolina Arbeláez. Ella dice en su cuenta de X, el gobierno debe asumir que la paz total es un fracaso. La fuerza pública no puede seguir con las manos atadas sin poder actuar contra los violentos. Policías y soldados de Colombia, estamos con ustedes, dice la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez. Así que la congresista dice que la paz total es un fracaso. Esto al condenar la escalada de violencia y asesinato de 23 miembros de la fuerza pública en los últimos días, víctimas del plan Pistola de las organizaciones criminales, ha dicho la representante a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez. Quiero hacer un llamado a todos los colombianos que defendemos a nuestra fuerza pública. No podemos seguir siendo indiferentes a esa desprotección en la que se encuentran jóvenes humildes a los que esta guerra les está arrebatando sus sueños. No podemos permitir que se vuelva paisaje la escalada de violencia en nuestro país y el asesinato de nuestros policías y militares. En los últimos días han asesinado a más de 23 miembros de la fuerza pública, víctimas del plan Pistola. Es inaceptable el abandono del gobierno, la flexibilidad con estos delincuentes que nos están costando la vida a estos héroes de la patria. A la fuerza pública los tienen maniatados, no los dejan actuar ante los violentos, están como carne de cañón para estos delincuentes y bajo ninguna circunstancia podemos permitir que Colombia se arrodille ante los bandidos y ante los criminales. Mientras el gobierno prorroga el cese al fuego y por decreto ordena detener todas las operaciones militares contra las disidencias, desamparan a la población civil y a la fuerza pública. La moral se baja, sobre todo cuando tenemos un presidente desconectado y más ocupado en promover la división, la polarización y el odio. ¿Cuándo piensan asumir la responsabilidad? ¿Cuándo dejarán de negociar con criminales? ¿Cuántos miembros más de la fuerza pública tienen que asesinar para despertar? Colombia está bajo amenaza. Necesitamos salir a respaldar a nuestra fuerza pública. Policías y soldados, millones de colombianos, estamos con ustedes. Es la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, frente a esta situación que se viene presentando en diferentes regiones del país por el asesinato de miembros de la fuerza pública, agentes de policía, soldados, hechos que se han venido destacando de manera permanente. Otras noticias a las 12 del día, 18 minutos. Atención que Roy Barreras renunció a la embajada en el Reino Unido para aspirar a la presidencia de la República. Así que siguen la baraja de candidatos. Hay más de 70 candidatos en este momento que estarían aspirando a la presidencia. Barreras regresará a Colombia la próxima semana y posteriormente emprenderá una gira por Estados Unidos para sostener encuentros en diversos centros de pensamiento. Así que se hizo oficial la renuncia del embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, quien aspirará a ser candidato presidencial. Estamos en El Día Noticias, en emisora .5. Vive tu fe, 100%. Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección. Avanzar.
Avanzar es moverse con gas natural vehicular que te ayuda a ahorrar y proteger el medio ambiente, respetando la naturaleza y ayudándote a llegar hasta donde quieres ir. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar. Con ustedes, Renagua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital. Al cepillártela debes ahorrar. La lavadora completa usarás. Las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Más de 200.000 personas en el campo ya cuentan con agua potable gracias a Agua La Vereda, el programa pionero de empresas públicas de Cundinamarca. Entre 2024 y 2027 conectaremos más de 800 acueductos rurales con una inversión de 40.000 millones de pesos. Agua de mejor calidad, más continuidad y mayor cobertura para transformar la vida en las veredas. Empresas Públicas de Cundinamarca está cumpliendo. Más agua, más vida para el campo. Conoce más en www.epc.com.co. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tener un maletín de emergencia listo puede marcar la diferencia. Incluye agua, documentos, linterna, alimentos no perecederos, radio con pilas y un botiquín. Prepara a tu familia con simulacros y rutas de evacuación. La protección también se planea. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. En Al Día Noticias, el hecho del momento. El hecho del momento, un helicóptero de la Armada se accidentó en Malagana, departamento de Bolívar. Hay un militar muerto. Vamos a la ampliación de esta noticia que nos presenta a esta hora Margaret Ocalvo. Muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes. Tenemos las 12:23 de este 29 de abril, ya el mes pronto a terminar. Pues resulta y lamentablemente otro accidente en helicóptero, esta vez de la Armada. Esto fue esta mañana, se registró precisamente este incidente en el que estaban ocupando la nave 4 miembros de la Armada. Iban en una misión y al despegar, al poco tiempo, cae. No hay todavía información oficial del estado de los ocupantes. La nave, el helicóptero, el Bell 412P de la aviación naval, y estaba en una misión de suministro a las unidades desplegadas en la zona precisamente de Montes de María, y sufrió una pérdida de altitud y cayó en un cuerpo de agua cercano al punto de despegue. Un helicóptero más. Y esto es un tema que se pone nuevamente sobre la mesa y vuelve a generar 1000 preguntas. Los helicópteros de la policía, pero los del ejército especialmente, ahora tenemos este caso, no sabemos todavía qué ocasionó pues la caída rápida, súbita del helicóptero, pero lo cierto es que los del ejército se han caído en distintas oportunidades y en diversos casos por fallas mecánicas de falta de mantenimiento o de suministros de repuestos. Mientras se están negociando comprar aviones de guerra a Suecia, que no se utilizan mucho, realmente no tienen un uso porque para nuestra topografía no son los adecuados permanentemente, es para casos más de defensa nacional. Deberíamos mirar el tema de los helicópteros, que sí están matando o hiriendo con mucha frecuencia
a nuestras Fuerzas Armadas. Al Día Noticias. Gracias, Margaret. Esa pues la noticia del momento, este accidente. Ya volvemos con información internacional porque usted nos tiene información de España, de Europa. En otras noticias, a las 12 del día, 26 minutos, habló el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la consulta popular. Dice, no puedo decir si sí o no, Benedetti, sobre retirar la consulta si incluyen artículos en la reforma laboral. Sobre el referendo insistió que si perdemos el referendo nos vamos para la casa, significa que es un revés muy grande para el gobierno. Así que el presidente Gustavo Petro presentará este 1 de mayo al Senado las preguntas de la consulta popular para que se decida sobre las reformas sociales que impulsa su gobierno. En medio de un nuevo Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia al Congreso en el marco de la consulta popular promovida desde el gobierno nacional. Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria para la consulta popular. Si se hace y gana el sí, entonces el Congreso de la República tiene 2 periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la pregunta, dijo el mandatario. El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre el pulso político en el Congreso de cara a la consulta popular y la reforma laboral que tiene mensaje de urgencia. Esas pues algunas de las declaraciones que ha entregado el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ya vamos más adelante a presentar declaraciones del ministro del Interior. Hay noticias de Bogotá en materia económica. Habló el alcalde mayor de Bogotá junto con la secretaria de Desarrollo Económico. En el 2024 la economía de Bogotá creció más que la del orden nacional. El Producto Interno Bruto, el PIB de la ciudad, creció 1,9%, más de 3 veces el crecimiento del 0,6% que tuvo la ciudad en el 2023. Bogotá no se queda en peleas, la ciudad está avanzando y resolviendo sus problemas, ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía de María del Pilar López Uribe, la secretaria de Desarrollo Económico. Bogotá no está muriendo, Bogotá está viva y está creciendo. La economía de Bogotá creció más que la economía del orden nacional el año pasado. Logramos revertir la tendencia. En el 2023 creció más la economía nacional que la economía de Bogotá. 0,7 la nacional, 0,6 la de Bogotá. Y el año pasado Bogotá ya pasó el orden nacional y estamos en 1,9 versus 1,7. Es una gran noticia. Seguimos avanzando, reactivando la economía, que es clave esa reactivación, y hemos sido motor de esa reactivación desde el gobierno de Bogotá. El crecimiento de Bogotá estuvo jalonado principalmente por 3 sectores. El primero, clave, construcción, obras civiles y vivienda. Y el rol del metro es supremamente importante. Número 2, actividades culturales. Acá los grandes eventos de ciudad están cumpliendo un rol y están empujando la economía. Y número 3, un sector que había estado un poco decaído en el 2023, el comercio. El comercio se reactivó y creció en el 2024. Así es que estamos muy contentos y acá seguimos comprometidos y trabajando por el crecimiento económico de la ciudad. Bogotá no se queda en peleas, en discusiones. Bogotá está avanzando, está construyendo y está logrando resolver los problemas. Ahí estaba el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dando cuenta sobre esta buena noticia, sobre todo el crecimiento de Bogotá, cerca del 2% que se tiene en estos momentos según este reporte. Y hablando de economía, hay un evento muy importante en este día en Bogotá y tiene que ver con la Cámara de Comercio de Bogotá. Hay cumbre andina en la capital de la República que ha sido promovida por la Cámara de Comercio de Bogotá. Así que vamos de inmediato para conocer detalles de este evento que se está realizando en la capital del país. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X, para impulsar la integración y fortalecimiento de las cadenas regionales de valor en la región andina, resaltando el papel de empresarios como motores del desarrollo, la Cámara de Comercio de Bogotá dio inicio a la cumbre empresarial y rueda de negocios, según el presidente de la Cámara, Ovidio Claros Polanco. Bueno, hoy estamos con la comunidad andina, estamos los 5 países recogiendo experiencias, recogiendo propuestas, haciendo sinergias, escuchando también a quienes representan a los empresarios, y una vez que se tenga condensado todo esto,
vamos a mirar todo ese networking que se puede armar entre los 5 países de la comunidad andina. Uno de los renglones que, por decir algo, vamos a trabajar tiene que ver con el turismo de los 5 países en la región andina. Perfecto. ¿Expectativas para este evento, doctor Ovidio? Muy grande. Yo creo que la comunidad andina es una expresión de lo que somos en identidad estos países que generamos la comunidad andina. Vamos a ver cuál es el sumo de todo esto y cuáles son las propuestas de los empresarios. ¿Se están fortaleciendo el intercambio comercial con países como Venezuela, donde se había caído tanto? Sí, yo creo que Venezuela siempre ha sido un referente para nosotros en el tono empresarial y en las apuestas de nosotros siempre está Venezuela. Ahora, luego de los aranceles de Estados Unidos, es la oportunidad para fortalecer estas economías regionales. Sí, claramente, pero es una crisis para algunos, pero es una gran oportunidad para otros. Entonces, lo que hay es que leer bien sobre la, entre comillas, crisis, cuáles son las oportunidades que tenemos para efectos de mejorar. ¿Quiénes participan de este evento? Los 5 países de la comunidad andina. ¿Empresarios? Empresarios y algunas autoridades. ¿Rueda de negocios? 300 empresarios, 40 compradores para la feria. Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la comunidad andina. Generar una cosa que es importante, a veces no la tenemos muy en cuenta, generar empleo a nivel adecuado, generar un empleo digno que beneficia a 114 millones de ciudadanos, que son los ciudadanos que tenemos en la comunidad andina. Diego Romero, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Bueno, usted como presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, ¿qué expectativas tiene frente a esta cumbre andina aquí en Bogotá? Mira, primero que todo muy contento de haber sido convocado por la Cámara de Comercio de Bogotá a integrarnos. Ahí está entonces algunos apartes de los invitados que se están dando lugar aquí en la capital de la República, en esta cumbre de la región andina, donde se van a evaluar oportunidades y sobre todo situaciones como las que se vienen presentando actualmente, donde el gobierno de los Estados Unidos está fijando aranceles a la economía colombiana. Y más sobre la economía, Ecopetrol atiende un derrame de crudo en Barrancabermeja tras un intento de robo a una de sus tuberías. La emergencia ambiental se registra en la vereda La Cira y la afectación directa es al caño del mismo nombre, según reportó Ecopetrol. Estamos en Al Día Noticias en emisora .5. Vive tu fe, 100%. Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Un descuido puede convertirse en tragedia, una bajante tapada, basura en el río o cruzar una quebrada crecida. En temporada de lluvias, revisa techos, limpia canales y cuida a tu familia. La prevención es tarea de todos. Reporta cualquier emergencia al 320-240-6929 o escribe a apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co. Cuidas, trabajas, estudias y sientes que no tienes tiempo para ti, la Secretaría Distrital de la Mujer con la nueva estrategia de cuidados itinerantes acerca los servicios de cuidado y asesoría psicojurídica a las mujeres en su cotidianidad. Si por tiempo o movilidad no pueden acercarse a nuestras manzanas del cuidado, consulta en www.manzanasdelcuidado.gov.co la oferta de cuidados itinerantes. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Secretaría Distrital de la Mujer, Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
¿Tu vereda necesita agua potable? Agua a la Vereda es la solución. Empresas Públicas de Cundinamarca ya está conectando acueductos veredales en todo el departamento y cientos de comunidades están notando la diferencia. Ingresa ya a www.epc.com.co y entérate cómo participar en la próxima convocatoria. Con una inversión de 40.000 millones de pesos, trabajamos para transformar más de 800 acueductos veredales entre 2024 y 2027. Más agua, más vida para el campo. Visítanos en www.epc.com.co. En Al Día Noticias, la información de la tecnología. En noticias de la tecnología tenemos a esta hora información con Fran Argüello, porque ni la diplomacia europea escapa al phishing. Fue a través de una invitación. ¿Cómo es la historia, Fran Argüello, a esta hora para el Día de Noticias? Descubren una campaña de phishing dirigida a la diplomacia europea, adelantada por el grupo APT29, que se vincula con Rusia. En reciente operación, se hicieron pasar por un importante ministerio de Asuntos Externos europeo para enviar correos electrónicos engañosos invitando a sus víctimas a catas de vino y así adelantar ataques de phishing a diplomáticos y personalidades europeas. Ángel Salazar, gerente de ingeniería de canales de Checkpoint, resalta la creciente sofisticación y adaptabilidad de las amenazas cibernéticas que enfrentan las entidades gubernamentales y diplomáticos de altísimo nivel. Al Día Noticias. Ahí estaba entonces la información de la tecnología y nos vamos para conocer información internacional a esta hora aquí en Al Día Noticias. Al Día Noticias Internacional. Bueno, Margaret, finalmente, ¿qué han dicho las autoridades en Europa sobre el corte en el suministro de energía que experimentó España, Portugal y parte de Francia? España, Portugal, parte de Francia, de Alemania, Bélgica, Andorra, tuvo mucha despliegue en distintos países europeos y ocasionó pérdidas millonarias, ocasionó mucha dificultad a la gente para poderse mover porque ni los trenes, ningún tipo de transporte funcionaba. Los aviones, las personas que tenían sus vuelos los perdieron porque nada funcionaba. Algo pues absolutamente insólito, algo que no habíamos conocido antes, pero que nos pone en alerta, que puede obviamente volver a pasar y tal vez con magnitudes diferentes. Pues resulta que hasta este momento la información es muy fragmentada y no hay nada de conclusiones. Según comunicó la empresa Red Eléctrica, operadora del sistema en España, del sistema eléctrico, la emergencia comenzó al mediodía en Madrid, impactando distintas regiones. Para el caso de España, obviamente, porque se habla que todo empezó en Portugal, impactando distintas regiones y el País Vasco francés. Esa es la información que manejan localmente esta red. Al preguntar sobre qué pudo haber pasado, hablan de anomalías en las líneas de alta tensión, dicen ellos, pero otras empresas y gobiernos afirman que puede ser por una vibración atmosférica inducida, puede ser, todavía no han terminado de descartar, aunque lo tienen en el último lugar, el ataque cibernético, pero también por temas atmosféricos anormales. Bueno, aquí todos quedamos en la incógnita porque esto no nos explica nada y lo cierto es que lo que ocurrió es algo absolutamente anormal y que sí requiere que tengan alertas especiales y manejo especial a partir de este momento, no solo el sistema eléctrico, el sistema energético en general, el sistema petrolero, todo, porque esto que pasó es muy particular y al momento no hay respuesta. El presidente Sánchez de España está en rueda de prensa, esperemos si da alguna información adicional. Eso por ese lado, pero quisiera rápidamente, John Didier, contarte que sobre la información nacional que dimos del helicóptero de la Armada,
que cayó precisamente en el área del batallón en Malagana, Bolívar, pues ya se reporta un suboficial muerto y 3 heridos. Esa es la confirmación. Otro miembro de las Fuerzas Armadas que muere en un accidente de helicóptero. Estamos atentos. Y en Antioquia, en Ciudad Bolívar, por el plan Pistola, se reporta un policía asesinado. Al Día Noticias. Gracias, Margaret. Ya tenemos en Colombia las 12 del día 41 minutos. Ya hay pronunciamiento del Gobierno Nacional, del ministro del Interior Armando Benedetti y del ministro de Defensa Pedro Sánchez. Advirtieron de las consecuencias que generaría tumbar el decreto madre de la conmoción interior en el Catatumbo. Según cifras del Gobierno Nacional, la crisis humanitaria en el Catatumbo deja cerca de un centenar de personas asesinadas, 64.000 desplazados y 23.000 confinadas, han dicho los altos funcionarios. Hay preocupación en el gobierno por esta decisión que pueda tomar en cualquier momento la Corte Constitucional. Aquí las declaraciones. Sabe que mañana se empieza a discutir el tema de la conmoción interior y que hay ponencia negativa. Nosotros con mucho respeto, sin caer y meternos en el fuero de la Corte Constitucional, de la alta subcorte, en el sentido de que hay que mirar y entender cuáles son las consecuencias que puede tener. Una de ellas es que si se cae el decreto madre, los otros 11 que quedaron, en los cuales se va a recoger recursos, la fuerza pública quedaría en tierra, quedaría detenida, quedaría parada. Entonces solamente que se midan las consecuencias y no se haga con base en lo político. Lo hago con mucho respeto y con mucha admiración por la Corte. O sea, si se declara, si se cae la presencia de la fuerza militar que está allí, ¿qué pasa? Los recursos para mantener el accionar de la fuerza militar, de la fuerza pública, se caerían completamente. El ministro de Defensa seguramente tiene mucho más que decir sobre este tema. Ahí estaba la declaración que entregó el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre esta situación del Catatumbo y sobre todo la decisión que deberá estar tomando próximamente la Corte Constitucional. Hay expectativa en esa materia. El invierno sigue causando consecuencias, estragos en algunas regiones del país. Hay emergencias por las lluvias en Medellín, inundación en el aeropuerto, casas destruidas y una persona muerta, según reportaron los organismos de socorro. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que más de 140 familias en San Antonio del Prado y Altavista han tenido que ser atendidas por las precipitaciones en la ciudad de Medellín. Se presentó un accidente de tránsito del Charrito Negro. Artista sufrió un grave accidente, esto en carreteras del departamento del Valle, en el municipio de Tuluá. Él habló, dijo, no estaba borracho. 3 personas resultaron heridas tras el accidente del artista en Tuluá. Él afirma que su vehículo automático falló y niega haber consumido alcohol. También se presentó un accidente en la NQS con calle 25A en Bogotá. Deja un motociclista muerto y causó trancón en la capital del país. Un motociclista falleció tras colisionar contra un puente en la NQS con calle 25A. Autoridades gestionan desvíos mientras avanzan labores de tránsito, así que hay varias rutas que se han, en ese sentido, habilitado por parte de las autoridades. Hay tiempo para conocer noticias de la política. Al Día Noticias en Política. En política, el precandidato a la presidencia de la República, Miguel Uribe, habló sobre la situación de orden público que se viene presentando en el país. La paz no se mendiga, se conquista, afirmó el precandidato presidencial Miguel Uribe, frente a la ola de ataques terroristas en el país. Uribe, del Centro Democrático, denunció que mientras los criminales se pasean libres, policías y soldados están siendo asesinados a sangre fría, ha dicho el senador Miguel Uribe. Quedan 465 días para recuperar a Colombia. Mi solidaridad, mi acompañamiento y mi voz de aliento a las familias de las víctimas de la fuerza pública atacados en los últimos días. Hoy, los criminales se pasean libres
mientras nuestros policías y soldados son asesinados a sangre fría. Pero que quede claro que su tiempo se acaba. Cuando lleguemos a la presidencia el 7 de agosto del 2026, no habrá más impunidad. Todos los bandidos serán sometidos. No habrá escondite y no habrá refugio. Vamos a fortalecer, enaltecer a nuestras Fuerzas Armadas. Les devolveremos la fuerza, el honor y la libertad para defender al pueblo colombiano y derrotar a los criminales y terroristas. La seguridad no se construye negociando con bandidos, ni entregando el Estado, ni debilitando a quienes nos protegen. La paz no se mendiga, se conquista. El costo de la impunidad lo están pagando nuestros héroes con su sangre. 465 días. 465 días de cuenta regresiva, pero para los bandidos, no para nuestros soldados, para que en Colombia vuelva a haber tranquilidad, orden y respeto. Nosotros no vamos a ceder ante los bandidos. Nosotros los vamos a derrotar. Ahí estaba entonces el precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, frente a esta situación de orden público. Miguel Uribe también participó en las últimas horas de uno de los foros económicos que adelanta el Centro Democrático con cada uno de sus candidatos. Allí aprovechó para hacer varias propuestas de lo que sería su política como presidente. Dice Miguel Uribe que sin seguridad no hay agro. El 27% de las extorsiones vienen desde las cárceles y por ello el 7 de agosto cancelaremos la señal celular de todas las cárceles de Colombia. Trabajaremos por el acceso al crédito y cerraremos las embajadas que creó el gobierno de Gustavo Petro, ha dicho Miguel Uribe Turbay como precandidato a la presidencia por el Centro Democrático. Trabajaremos también para acceso al crédito, como ya bien lo dije. El acceso al crédito es determinante. El costo de producción estará asociado a la productividad. Necesitamos, además, hay dos formas de cultivar: producir para vender o vender para producir. Muchos de los que producen para vender se terminan quedando con sus cosechas o casi que las tienen que regalar. Tenemos es que vender para producir y vamos a ir por el mundo entero vendiendo nuestros productos. Y es esas áreas de oportunidad, mercados que se abren como el mercado árabe, por ejemplo, o asiático, donde nosotros tenemos que ser evidentemente la despensa agrícola del mundo entero. Trabajaremos también para acceso al crédito, como ya bien lo dije. El acceso al crédito es determinante. El costo de producción estará asociado a la productividad. Necesitamos, además, hay dos formas de cultivar: producir. No solamente hay que cerrar las embajadas que hizo Gustavo Petro, sino que todas las embajadas van a tener una obligación. Embajada que no genere inversión extranjera en Bogotá, en Colombia, o que no genere mercados nuevos para los agricultores y para los demás productos, se cierran. Es que no es un paseo ser embajador, es un trabajo. ¿Qué tal? Listo, senador, hablemos sobre un rechazo sobre el atentado que se registró el día de ayer. Lamento profundamente, me duele el corazón, me parte el alma ver cómo la política de impunidad de este gobierno está cobrando cada vez más vidas de colombianos. Cada día que Gustavo Petro está en el poder, Colombia literalmente se desangra. Esta bomba y este atentado es una muestra más de que este gobierno fracasó, se le salió el país de las manos, abandonó por completo a los ciudadanos y es el resultado de una farsa y una falsa paz total, que no es otra cosa que el premio a los bandidos, el debilitamiento de la fuerza pública y el abandono de los ciudadanos. Ayer teníamos primicia en RCN sobre la instalación que usted daba en la Procuraduría, esta queja con respecto a Gustavo Bolívar. Como lo dije con el arroz, sin seguridad no hay agro. Y lo más grave hoy son las extorsiones. El 27% de las extorsiones vienen desde las cárceles. El 7 de agosto cancelamos la señal celular de todas las cárceles de Colombia y se acaban esas extorsiones. Además, fortaleceremos el Gaula, fortaleceremos el trabajo con la Fiscalía y trabajaremos de la mano con investigación criminal e inteligencia de la policía, porque mientras no puedan denunciar los agricultores muertos de susto, es imposible que progrese el campo colombiano. Ustedes van a tener un aliado que trabajará todos los días y se va a hacer cargo del tema de seguridad como nos enseñó Álvaro Uribe.
Hice parte del equipo que acabó el Bronx. Y así como acabamos el Bronx en Bogotá, vamos a volver a liberar a Colombia. Como lo dije. Ahí estaba Miguel Uribe, precandidato a la presidencia de la República, entregando pues algunas de sus propuestas en lo que tiene que ver con el agro y sobre todo hablando de seguridad. Dice que sin seguridad no hay agro. El 27% de las extorsiones vienen de las cárceles y por ello el 7 de agosto cancelaremos la señal de celular de todas las cárceles de Colombia, anuncia Miguel Uribe, candidato a la presidencia, precandidato mejor a la presidencia por el Centro Democrático. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5, tiempo para conocer noticias del medio ambiente. En Al Día Noticias, la información del medio ambiente. Y nos vamos a la Corporación Autónoma Regional CAR, que tiene noticias porque la CAR liderará estrategia para garantizar la calidad del agua en los acueductos rurales de Cundinamarca. En el marco del convenio interadministrativo entre la CAR, la Secretaría de Bienestar Verde y Empresas Públicas de Cundinamarca, se garantizará el mejoramiento de la calidad del agua, dijo Alfred Ballesteros, el director de la CAR. La información a esta hora la presentamos con Juliana Bustos aquí en Al Día Noticias. Hola, soy Juliana Bustos, periodista de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. La CAR trabaja de manera articulada para estudiar las condiciones de la calidad del agua en áreas superficiales de las fuentes hídricas de los acueductos rurales. Esto fue lo que dijo el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros. Logramos materializar un convenio con empresas públicas de Cundinamarca, con la Secretaría de Ambiente del departamento y con algunas entidades territoriales y con un aporte de la corporación de 1.000 millones de pesos. Queremos hoy contarles que la dirección del laboratorio va a realizar la toma de muestras y análisis de las aguas captadas para conocer sus características físico-químicas y microbiológicas, ayudándoles además a ustedes a obtener la autorización sanitaria que les permita a su vez tramitar los permisos de concesiones de agua en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. ¿Cómo vamos a realizar esta tarea? A través de convocatorias públicas que se realizarán por grupos. El primer grupo o grupo A, desde el día 23 de abril hasta el 22 de mayo. ¿Para qué provincias? Río Negro, Bajo Magdalena, Gualibá y Magdalena Centro. El grupo B, del 1 al 30 de junio. ¿Qué provincias? Alto Magdalena, Sumapaz, Tequendama y Soacha. Y finalmente, el tercer grupo o grupo C, desde el 1 al 30 de septiembre de este año, para las provincias de Sabana Occidente, Sabana Centro, Ubaté, Almeidas, Guatavita y La Calera. Esta iniciativa será un apoyo para los prestadores de servicios públicos, asociaciones de acueducto, juntas de acción comunal que se encargan de prestar este servicio en lo rural. Nos va a permitir también conocer cuál es la calidad del recurso hídrico, lo que también nos va a permitir tomar decisiones en materia de salud pública. La CAR reitera su compromiso con la sostenibilidad hídrica, la salud pública y el bienestar rural. Ahí estaba entonces la información que presentaba la CAR en relación a lo que tiene que ver con estos acuerdos importantes que se están logrando, la estrategia para garantizar la calidad del agua en los acueductos rurales de Cundinamarca. Otra noticia de la CAR que destacamos también a esta hora aquí en Al Día Noticias. La CAR confirmó el cierre de compuertas en embalses de la Cuenca Alta y alertó a municipios aguas abajo del río Bogotá por el aumento de los niveles, el cierre total de compuertas del embalse del Cisga y la reducción de descargas del embalse Tominé como medida preventiva, según reportó Edwin García de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Ante las altas precipitaciones que se han presentado en la cuenca del río Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha venido adelantando varias operaciones en cuanto a lo que es la regulación del recurso hídrico sobre la cuenca. En la cuenca alta
teniendo en cuenta los niveles que se han presentado hacia el municipio de Chocontá, se hizo cierre de las compuertas del Cisga y también se bajó el nivel de la compuerta de Tominé. Esto adicionalmente a que disminuye los niveles sobre la cuenca alta del río Bogotá, también permite la recuperación de los embalses que están ubicados en esta zona, como son el embalse del Cisga y el embalse de Tominé. Por otra parte, en la cuenca media se han venido presentando incremento en los niveles por las lluvias que se han presentado sobre la sabana de Bogotá, pero especialmente en el sector suroriente hacia el sector de la regadera, por el sector de Usme, el río Tunjuelo ha venido presentando crecientes súbitas, lo cual ha generado alertas y niveles críticos en varias zonas de la cuenca del río Tunjuelo. Ahí está entonces el informe que presenta la CAR, la advertencia sobre las consecuencias del invierno en esta semana. Muy bien, y también una noticia al cierre de la CAR para quienes les gusta el deporte. Se va a realizar, la CAR invita a la primera carrera en conmemoración de los 16 años de declaratoria del Día del Río Bogotá, que se espera seguir realizando año a año. Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de abril, según explicó Nidia Riaño de la CAR. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, invita a la primera carrera en conmemoración de los 16 años del Día del Río Bogotá, con el lema El Río Bogotá nos mueve. Vamos a tener en la cuenca alta, en el municipio de Chocontá, en la cuenca media, en el embarcadero de la Chenta, cerca al puente de Guadua, y en la cuenca baja, en el municipio de Anapoima. 1K, 3K y 5K. Nos podemos inscribir en el link que aparece en las redes sociales de la corporación. Requisito: portar camiseta blanca, llevar hidratación, ser mayor de edad e inscribirnos hasta el 30 de abril en los links que aparecen en las redes sociales de la corporación. Invitamos a participar de esta gran carrera de proteger, limpiar y recuperar nuestro río Bogotá, gracias a las alcaldías municipales, a las administraciones, al Ministerio de Ambiente, a la Gobernación de Cundinamarca y a nuestros veedores ambientales, para que esta iniciativa año tras año la institucionalicemos y corramos a limpiar y a promover el cuidado de nuestro río Bogotá. Es la primera carrera en conmemoración de los 16 años de la declaratoria del Día del Río Bogotá. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. Nosotros somos Margaret Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.